Seguidamente tenemos a la ponente Yamine Pozu Franco. Es comunicadora social especializada en área de educación superior y salud. Profesora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, secretaria académica de la Escuela de Posgrado, jefe de la Unidad de Educación a Distancia, jefe del Observatorio de Incubadora de Programas Académicos del Vicerrectorado Académico. Ha desarrollado consultorías por ejemplo, para la guionización del curso virtual Políticas y Gestión Educativa en el Minedu. Asimismo, diseño instruccional del curso virtual de psicofármacos para médicos generales en el marco de la virtualización de cursos de salud pública para la Organización Peruana de la Salud. Asimismo, diseño de propuestas metodológicas virtual para el curso de análisis y de situación de salud, entre otros. Doctora Yamine, tiene usted el auditorio virtual. Muchas gracias, muchas gracias. Me he sentido muy cómoda mirándolos, conociéndolos. Creo que también esas sensaciones de poder aportar en este contexto nos reconforta también como profesionales, ¿no? En devolver, yo también soy formada en una universidad nacional, estudié en San Marcos, y me encanta siempre poder aportar a la Universidad Nacional lo que vamos aprendiendo en este camino. Parto del marco referencial de la educación a distancia, que es un contexto y un soporte teórico que debemos de manejar para darle coherencia a nuestra práctica. He escogido este concepto de Aretio, que es un investigador muy importante en temas de educación a distancia y virtualidad, y él menciona y asume que la educación a distancia es toda acción educativa de no relación física cara a cara entre el profesor y el estudiante, ¿no? Entonces, en este concepto tan amplio se encuentra desde la virtualidad, el uso de los dispositivos móviles para el aprendizaje, ¿no? Y todos los recursos tecnológicos que estamos usando en este contexto. Y para que se dé el aprendizaje en la virtualidad, tenemos algunos elementos que no podemos perder de vista, ¿no? Primero, las interacciones, porque el trabajar a distancia, el estudiar a distancia y el enseñar a distancia nos conecta, ¿no? Y nos permite interactuar con el material, con la plataforma, si la tenemos, o con los materiales, ¿no? Que pueden ser impresos también, para poder acceder a los contenidos, ¿no? Que estamos proponiendo trabajar y a los temas que vamos a desarrollar. Entonces, ahí hay una diversidad de interacciones que se dan con el medio y con el recurso. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los roles, ¿no? Los roles que no hemos sido entrenados, ¿no? Para virtualizar nuestras sesiones, para saber cómo dosificar el contenido, cómo secuenciar nuestra clase, ¿no? Cómo hacer el pase y el cambio de lo presencial a lo virtual. No estamos preparados como profesores, ¿no? ¿Y cuál sería nuestro rol en este escenario actual, ¿no? El de brindar al estudiante una guía, por ejemplo, ¿no? Donde estén pauteadas todas las orientaciones y todas las actividades que él va a hacer, que podamos facilitarle los recursos, como mencionaba Liliana, ¿no? Qué vínculos, qué aplicaciones, qué material podría consultar, y que ya sea un material verificado y de calidad, ¿no? Qué adaptaciones de materiales que ya existen en la web podemos usar de manera abierta, pero con un criterio de ciudadanía digital que implica que tengamos que citar
¿no? Que es lo que corresponde al autor original, ¿no? Entonces, ese rol por parte de nosotros como docentes, pero también el estudiante tiene un rol para el cual no ha estado preparado. Y es que ese rol implica una responsabilidad, ¿no? Para su aprendizaje, ¿no? Una autonomía, que se sepa organizar, que sepa hacerse un horario, ¿no? Que atienda esta presencialidad en lo virtual para conectarse, una responsabilidad para presentar sus tareas, ¿no? Lo que mencionaba Liliana, ¿no? Esta flexibilidad es en un marco, pero se establecen condiciones y compromisos que hay que cumplir. Entonces, es fácil, tanto para nosotros como docentes y también para el estudiante, atender la clase físicamente, ir, participar, pero en la virtualidad y en el marco de la educación a distancia se suman responsabilidades de la autonomía y de manejo de contenido y una dinamización diferente por parte del profesor, ¿no? Esto no hemos tenido un entrenamiento para hacerlo, ¿no? Lo estamos construyendo y estamos validando nuestras prácticas en este escenario. Y por último, el diseño didáctico, ¿no? Si bien nosotros planificábamos desde la didáctica, ¿no? Nuestra sesión de clase, igual tenemos que hacer esa adaptación para la web, ¿no? ¿Cuáles van a ser los encuentros sincrónicos, los no sincrónicos, ¿no? ¿Qué materiales vamos a usar? ¿Qué dinámicas vamos a hacer en la clase a partir de los 3 momentos de la sesión que organicemos, ¿no? ¿Qué estamos ubicando para el inicio, para el desarrollo y para el cierre, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos organizándonos, ¿no? En la secuencia que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes, ¿no? En función de las horas también, ¿no? Todos estos elementos en su conjunto, Aretio también los llama el diálogo mediado, ¿no? Porque es un conjunto de mediaciones que tienen que dialogar entre sí para producir el aprendizaje. Y esto es a esto es lo que tenemos que llegar, ¿no? A esa mediación sofisticada y que nos va a garantizar que estamos llegando a los estudiantes y ellos están aprendiendo, ¿no? Otro aspecto importante son las modalidades. Si bien ahora estamos en una virtualidad obligada, hay modalidades que podríamos ir pensando, planificar, de acuerdo a que se haga el acceso a la presencialidad, ¿no? Pero esta presencialidad no va a ser igual, no vamos a tener nuestras aulas con el aforo completo, eso no va a poder ser en este tránsito. Entonces tenemos que pensar qué aspectos de lo presencial y lo virtual podríamos combinar, ¿no? A eso denominamos el B-Learning, ¿no? El combinar lo mejor de lo presencial y lo mejor de lo virtual. Lo mejor de lo presencial para atender tutorías, procesos de recuperación o de profundización, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar cómo podría organizar ese encuentro cara a cara que voy a aprovechar y tener con el estudiante, ¿no? Y de lo virtual, ¿no? Para manejar de manera autónoma los contenidos, ¿no? El aula invertida, como mencionó Liliana, el trasladar al estudiante algunos desarrollos teóricos, ¿no? Que los podría hacer con material potente que nosotros vamos identificando y le vamos proporcionando, ¿no? Entonces, el B-Learning es una de las modalidades muy usadas, ¿no? Eh, eh, por, por los programas académicos, básicamente en posgrado se usa muchísimo, ¿no? El combinar lo presencial y lo virtual. Luego el e-learning, que de alguna manera todos estamos haciendo e-learning ahora, que supone
el proceso formativo acompañado de tecnologías, ¿no? Y ahí toman mucha relevancia y en realidad el protagonismo las plataformas virtuales. Las plataformas virtuales sean abiertas, ¿no? Y que supone tener un equipo que acompañe esta tecnología, o plataformas licenciadas que también hay en el mundo, donde se va a producir todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de aprendizaje, la interacción con los materiales, con el docente, entre pares, las actividades académicas, todo se va a producir en esta plataforma, ¿no? Que tiene motores para el seguimiento, ¿no? Y también para la evaluación, que es importante, ¿no? Entonces tenemos que el e-learning o el aprendizaje electrónico va a apoyarse en la tecnología, ¿no? Modelos complementarios son el M-Learning, ¿no? Que estamos hablando de un aprendizaje móvil, ¿no? Y es aprovechar estos dispositivos que tenemos, los celulares, que son dispositivos inteligentes, y podemos aprovechar los tiempos para ir desarrollando también procesos educativos, para ir consultando el material, para ir viendo mis tareas pendientes, ¿sí? Para ver el seguimiento que me ha hecho el profesor o mis calificaciones, ¿sí? O ir viendo algún contenido interactivo a través de mi celular mientras me estoy desplazando de mi casa a la universidad. Entonces son tiempos que valen oro y que podemos aprovechar a partir de nuestro celular, ¿no? En este contexto hay varios estudios que nos hablan de que no tienen acceso a computadoras, pero sí a celulares. Entonces es una oportunidad que también podríamos aprovechar, ¿no? La mensajería instantánea, el WhatsApp, ¿no? A los estudiantes les llega esa información con un consumo mínimo de datos. Entonces también es una oportunidad que podríamos aprovechar. Y el U-Learning, hablamos del U-Learning del aprendizaje ubicuo, ¿no? Que nos permite aprovechar todo el contexto, ¿no? Todo nuestro escenario para el aprendizaje. En ese sentido, no solamente vamos a aprender desde los materiales, podemos aprender desde diversas experiencias que tenemos en la casa, en nuestro barrio, en nuestro entorno, ¿no? Aprovechar estos escenarios, ¿no? Y estos problemas para generar un aprendizaje, ¿no? Y desde este enfoque podríamos aprender en cualquier lugar, ¿no? Tiene una base socioconstructivista también y problematizadora. Acompañan estas modalidades diferentes metodologías, algunas que ya ha mencionado Liliana, como el aprendizaje invertido, pero sí perfecto para trabajarlo con B-Learning, ¿no? El estudiante va abordando algunas prácticas teóricas, ¿sí? Y llega a la clase con otro sentido, ¿no? Para cuestionar, para preguntar, para aplicar, ¿sí? Entonces ahí también hay un tiempo importante que se puede aprovechar. El microaprendizaje también, ¿no? Va perfecto con el e-learning porque el microaprendizaje supone que el profesor va a dosificar estructuras o unidades de contenido con un sentido, ¿no? Va a explicar una fórmula, ¿no? Y se puede grabar desarrollando la fórmula. Entonces puede desarrollar estas unidades que yo le llamo cápsulas de aprendizaje, que son unidades pequeñitas y puedes hacer audios, puedes hacer videos pequeños de máximo 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Porque también hay que pensar en
que todos estamos consumiendo datos, todos estamos consumiendo internet, ¿no? Entonces, esas cápsulas y esos contenidos tienen que ser súper ultra procesados, ¿no? Y ahí el microaprendizaje nos ayuda muchísimo. Luego, en esta dinámica de que tenemos estudiantes jóvenes, hay algunas estrategias o metodologías muy activas como el aprendizaje en retos, ¿no? El aprendizaje en retos de dejarles algún desafío que ellos puedan ir resolviendo, ¿no? De manera individual o de manera grupal también lo podemos hacer, y que suponga un avance progresivo, ¿no? Y ahí voy con la siguiente metodología, que es la gamificación, ¿no? Entonces, a partir que él va desarrollando y va a ir desatando los nudos de los retos y de los problemas que va encontrando, se le pueden ir dando puntos, premios, ¿no? Entonces ahí introducimos el juego también, ¿no? Que es una idea muy dinámica de vincular el juego y el sentido lúdico y los elementos que tiene el juego, como los premios, los colores, los sonidos, en el aprendizaje para hacerlo más ágil y estimulante. Lo siguiente que quiero compartir con ustedes son los componentes de la educación a distancia, ¿no? Tenemos 3 componentes importantes a tener en cuenta. Primero el pedagógico, obviamente, cómo nos vamos a organizar, ¿no? ¿Qué enfoque de aprendizaje vamos a tener? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las competencias que queremos lograr en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo es el entorno comunicativo que va a haber, ¿no? El entorno colaborativo también, si vamos a organizar trabajos individuales o en grupos, ¿sí? ¿Cómo hacemos la secuenciación? Eso atañe al tema pedagógico, ¿no? El otro componente es el tecnológico, ¿no? Y está vinculado al uso de las plataformas, de las herramientas abiertas que también disponemos en la web, de la tecnología que tenemos disponible, y también de las habilidades tecnológicas, de la competencia digital que tenemos tanto los docentes como nuestros estudiantes, ¿no? El acceso que tienen, ¿no? Las dificultades, ¿no? Cómo se van a conectar, desde dónde, cuál es el mejor horario, todo eso lo tenemos que tener mapeado para pensar en planificar una experiencia virtual. Y todo esto va de la mano con la gestión, ¿no? Todos los procesos organizativos, cómo va a ser la matrícula, cómo se va a inscribir, cómo van a seleccionar los cursos, ¿no? Cómo va a ser el seguimiento, la evaluación, cómo se les va a enviar las comunicaciones, ¿no? Todo eso tiene que estar organizado para que la educación virtual lo que intenta es replicar el escenario formativo, ¿no? Lo intenta, pero con otros recursos. Entonces no tiene que ser exactamente igual, ¿no? Hay flexibilidad y hay innovación en esta virtualidad, ¿no? Y mucha creatividad. Paso luego de este marco a cómo se dan las implementaciones, ¿no? Para la educación a distancia. Tenemos 4 etapas, ¿no? Dependiendo el nivel de organización, de acceso a recursos que tiene nuestra institución, podemos tener cada una de estas etapas más o menos desarrolladas, ¿no? En la etapa de planificación vamos a hacer una evaluación, ¿no? Un diagnóstico de cuáles son nuestras condiciones tecnológicas para afrontar la virtualidad, ¿no? Qué competencias tienen nuestros docentes y nuestros estudiantes, ¿no? Y cuál va a ser
¿no? Las condiciones, por ejemplo, el horario que vamos a tener, ¿no? Todo esto lo tenemos que identificar en la etapa de planificación, ¿no? Vamos a necesitar capacitación, ¿no? Estamos preparados para afrontar estas sesiones de aprendizaje en línea, manejamos los recursos mínimos disponibles, ¿no? Tenemos una plataforma. Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Desde la planificación previo, ¿no? A la experiencia virtual. La segunda etapa, que está más de la mano del profesor, es la etapa del diseño, ¿no? Ahí lo que nosotros hemos experimentado como docentes, desde la docencia, es que hemos ido reprogramando. En primer término, para 2 semanas, luego hemos extendido esa planificación y hemos armado un plan de recuperación, ¿no? Que se ha extendido y que en realidad ya no es recuperable, ya no vamos a recuperar, sino que estamos desarrollando la propuesta formativa para la virtualidad, ¿no? Este semestre va a ser como un semestre comodín, pero el siguiente semestre ya tendremos que tener las cosas mucho más organizadas, ¿no? Ese es el reto también. Entonces aquí en esta reprogramación y en este trabajo ya hacia la virtualización, pues vamos a buscar qué estrategias puedo emplear para la virtualidad, ¿no? Estrategias, metodologías y técnicas específicas para la virtualidad. ¿Cómo voy a hacer el acompañamiento a mis estudiantes, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la evaluación? Son retos, ¿no? A los que nos enfrentamos, ¿no? Y también hay marcos normativos, ¿no? Como SUNEDU, que ya se están acabando los días para cumplir los 30 días para dar estas orientaciones de la no presencialidad, ¿no? Entonces ahí también tenemos unas condiciones de calidad para hacer este rediseño que atañe a los docentes, ¿no? Segundo, la selección de entornos y herramientas, ¿no? De acuerdo a nuestro perfil, a cómo están nuestros estudiantes, vamos a hacer esta selección, ¿no? Y ahí tenemos las modalidades de educación a distancia, las generaciones, ¿no? Seguro, si ustedes tienen hijos, han podido ver esta propuesta del Estado, de Aprendo en Casa, ¿no? Que también es muy útil y que la han usado ampliamente también colegios privados, que no han tenido la infraestructura tecnológica para poder desarrollar una propuesta virtual para sus estudiantes. Entonces, hay una propuesta de calidad en línea, ¿no? En plataforma web, en plataforma de televisión y de radio. Para educación superior también tenemos aplicaciones que están abiertas, que son libres, que podemos usar y en ese sentido podemos aprovecharlas mientras vamos fortaleciendo nuestras competencias digitales a partir de capacitaciones. El otro tema es la formación continua, justo lo que estaba comentándole, ¿no? Esto tiene que ser permanente y tiene que ser ajustado a estas condiciones que vamos a tener, ¿no? A cómo vamos a tener la plataforma o qué recursos abiertos vamos a tener. Vamos a tener estas herramientas sincrónicas como Zoom o Meeting o Blackboard, que son las plataformas de videoconferencia más usadas, ¿no? Entonces ahí hay toda una toma de decisiones que tiene que hacer el docente en función de este marco de planificación que le da más la institución. Luego vamos a tener la etapa de producción. Ahí también, dependiendo de los recursos que dispongamos, de la organización, podemos adaptar contenidos, ¿no? Desde la web, o producir nuestros propios contenidos, lo que toma un poquito más de tiempo,
pero también esto nos permite una adaptación mucho más cercana a la realidad del perfil del estudiante, ¿no? Del que va a usar finalmente estos contenidos. Entonces ahí tenemos esa etapa que podemos manejar de manera abierta, adaptándola, usándola, curando el contenido, ¿no? Que es adaptar materiales de la web que no necesariamente han sido concebidos para la virtualidad, los podemos adaptar para un escenario virtual. Y la etapa de ejecución, ¿no? Toda esta planificación que hemos hecho, la etapa de diseño y la producción, se concreta en el despliegue de lo programado, ¿no? En implementarlo en la plataforma, en los recursos que hayamos identificado, y el acompañamiento, el monitoreo y obviamente el seguimiento de la calidad del proceso. Y en esta etapa de diseño que atañe al profesor, ahí me quiero detener, ¿no? He puesto en plomito todos los otros procesos, porque esto es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Lo que está más a nuestro alcance desde la didáctica, ¿no? ¿Y cómo podemos virtualizar? Ahí hay 4 pasos para que lo podamos hacer de manera efectiva. Primero, partir de nuestro propósito, ¿no? Del objetivo, del resultado de aprendizaje, del logro de aprendizaje, ¿no? Como lo tengamos nosotros, tenemos que tener ese norte, esa orientación, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr que el estudiante haga, ¿no? ¿Cuáles son nuestras intenciones como institución? Debemos de pensar en eso para diseñar nuestra sesión, ¿no? Podemos hacer este rediseño desde una mirada de unidad del curso, ¿no? Dependiendo un poco cómo lo decidamos, ¿no? Segundo, pensar en nuestros estudiantes. ¿Qué tipo de acceso tienen? ¿Cómo son? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Eso lo debemos de tener en cuenta. En tercer lugar, ¿qué contenidos voy a dosificar, ¿no? Tengo que hacer una priorización de los contenidos para poder lograr este propósito, ¿no? Voy a considerar todos los temas, todos los contenidos que pensé para la presencialidad. Ese es un tema bien importante, ¿no? Y en función a estos contenidos, ¿no? Voy a seleccionar los recursos y las actividades que voy a hacer con el estudiante. ¿No? Fácil, facilísimo. Y a continuación, ya casi para terminar, algunas pautas para darles, ¿no? Decidir, dependiendo de los recursos que voy a tener disponible, ¿no? Si voy a incluir modalidad asíncrona o síncrona, ¿no? Me voy a conectar y voy a estar cara a cara en el mismo tiempo con mi estudiante o no. No hay esas facilidades, tanto del docente como del estudiante, ¿no? Entonces tengo que tomar esas decisiones, ¿no? Para poder planificar. Luego, algo que ayuda muchísimo, y seguramente las facultades de educación están mucho más entrenadas en esta labor, es preparar un guión. Un guión donde estén señalados todas las actividades, todos los recursos, por fechas de lo que voy a hacer, de lo que espero del estudiante, ¿no? Y eso lo va a ayudar a organizarse. Eso lo va a ayudar a tener una pauta, si tiene limitada conectividad, él ya va a saber qué es lo que tiene que entregar, qué es lo que puede ir avanzando. Si el profesor no se logró conectar o se me fue el internet, podemos tener la opción de grabar las sesiones, ¿no? Y con ayuda del guión puedo ir haciendo seguimiento a las actividades del curso, ¿no? Eso es importante, ¿no? Luego, decidir si voy a adaptar contenido o voy a producir contenido, ¿no? Miremos esas capacidades que tenemos, ¿no? O si hay un acompañamiento institucional también para hacer estos recursos, ¿no? Y si no, en la web hay infinidad
desde simulaciones gratis que podemos usar para nuestro curso. Entonces, no nos agobiemos si el tiempo no nos da para hacer nuestras producciones propias. Concentrémonos también en hacer ese microaprendizaje del que les estaba hablando. Estas unidades que sí podríamos hacer esto para aspectos de explicación, les podríamos hacer videos, audios también a nuestros estudiantes, ¿no? Imágenes, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, ¿no? Podríamos hacerles, ¿no? En PowerPoint, en gabinete o dibujándolos. Todos los medios ahora son perfectamente útiles, ¿no? Y creo que el estudiante va a valorar ese esfuerzo que hacemos de producir contenido para él. Luego, cuando seleccionemos los recursos disponibles en la web, detengámonos un poco a analizar si son fáciles de acceder, si son fáciles de descargar, si son rápidos, ¿no? Esos detalles hacen muchísimo en este tiempo, ¿no? Para asegurar el acceso a estos recursos, ¿no? Entonces ahí podemos pensar un poquito en eso, ¿no? En que todos estamos compartiendo el internet y en la casa en la mañana es increíble porque todos estamos conectados. Entonces hagámosla más fácil para el estudiante, ¿no? En lo posible, diseñemos actividades que tengan una autoevaluación. Entonces ahí va a haber una recompensa para el estudiante de manera inmediata. Va a saber si ha logrado un poquito de avance o no y qué le falta para hacerlo. Entonces, incluyamos retroalimentación en nuestras actividades en lo posible, ¿no? Hacer autoevaluaciones, ¿no? Donde al final de la autoevaluación salga las respuestas o una retroalimentación que explique un poco el resultado, ¿no? Abra espacios de consultas, ¿no? En esta emergencia hay muchas dudas, todos estamos tensos, todos estamos rápidos, queremos hacer todo, queremos hacerlo mejor. Entonces, sí hay consultas importantes y debemos de abrir estos espacios, ¿no? Sea por correo, por WhatsApp, abramos esos espacios para que nuestros estudiantes nos puedan consultar, porque en lo presencial, cuando a uno de ellos les quedaba una duda, nos esperan al final de la clase. Algunos son más tímidos que otros. Entonces nos esperan y en ese espacio un poquito más cercano nos hacen una consulta que no se animaron a hacerlo. Entonces aquí también tenemos que abrir ese espacio luego de la clase, ¿no? En el horario que ustedes les señalen. Y ese es el último punto, ¿no? Organicen sus tiempos por actividades, ¿no? Organicen en contestar correos en la mañana y así sus estudiantes saben que van a tener la respuesta a las 7 de la mañana o 8 de la mañana o a la hora que ustedes se planteen para hacerlo. Si van a colgar materiales o van a enviar orientaciones, háganlo a una hora siempre, ¿no? Entonces así se va creando una rutina y va a ser más fácil tanto para ustedes como para sus estudiantes, porque estoy segura que no solamente tienen un solo curso, entonces pueden planificar riquísimo solo para un escenario. La mayoría de profesores tenemos por lo menos 2 cursos corriendo en paralelo y el tener un horario de subir material o dar orientaciones o entregar retroalimentación o contestar correos ayuda muchísimo a crear una rutina saludable para el trabajo académico, ¿no? Y así también tenemos tiempo para nosotros, que es algo muy importante para no estresarnos y para cuidarnos, ¿no? Y para tener un clima agradable en clase y sacar lo mejor de estas experiencias, ¿no? Como mencionaba Liliana, ¿no? Vamos a tener seguramente muchas lecciones aprendidas que van a dinamizar nuestra práctica para el futuro. Entonces, gracias por su tiempo.
Les agradezco mucho este espacio y dejaré de compartir la pantalla para atender sus consultas sobre esta presentación. Muchísimas gracias, doctora Yamine. Estimados colegas docentes, dos temas se abordaron con nuestros invitados en estas dos ponencias. Retos de la educación a distancia en la universidad e introducción a la virtualización. Queda abierto las oportunidades para poder participar a través de algunas inquietudes que tengan en mente. Ahí veo que María Pilar ha levantado la mano. María Pilar. Nieto Alcántara. ¿Tiene alguna pregunta, María Pilar? Veo con su manito levantada. O tal vez se animan a escribir alguna pregunta en el chat. No se pregunta por 3 razones. Uno, porque ha quedado claro. Otro, porque estamos cansados. Y una tercera es porque no hemos entendido. Yo quiero quedarme con la primera. Bueno, la cuarta, que están en shock. La cuarta es por todo lo que... Así es, aquí buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo está? Adelante. Gracias, soy el profesor Julio Quiroz, gracias a las dos expositoras. Me ha permitido ver algunos puntos que estaba desarrollando en el proceso de la clase. Yo soy docente de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social. Mi inquietud es en el tema para las evaluaciones, específicamente, ¿qué criterios tengo que tener en cuenta? Es lo mismo que lo tradicional, por competencias, por cierto, en el tema de las clases virtuales. Esa es la inquietud que puedo compartir con ustedes. Y gracias, claro, brillante exposición. Gracias, profesor, y también excelente pregunta, ¿no? Porque algo que nos estamos preguntando ahorita todos es cómo evaluar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en primer lugar, tienes que ubicarte en el enfoque que estás manejando de evaluación. Si es un enfoque más convencional, probablemente estés pensando en preguntas, en una prueba tipo objetiva, en una prueba de desarrollo de manera convencional, ¿no? Entonces, si tú tienes esa mirada, lo que va a suceder es que necesitas controlar al estudiante para que resuelva la prueba, así como lo hacemos en la presencialidad, ¿no? Pero si tú has migrado a una evaluación bajo un enfoque formativo, lo que vas a tener que establecer es en cada unidad de tu curso qué evidencia va a dar cuenta del logro del aprendizaje, ¿correcto? Y esa evidencia no necesitas tenerlo al estudiante de manera sincrónica para que en 45 minutos lo resuelva, sino que en el transcurso de las 3 o 4 semanas que dura la unidad, el estudiante lo que va a hacer es ir desarrollando la evidencia de aprendizaje. Y tú vas a ir retroalimentando, vas a dar feedback a través de un foro o de cualquier otro medio, ¿correcto? Entonces, tiene que ver con el enfoque. Ahora, hay momentos de la evaluación que depende del propósito, pues sí vas a necesitar algún tipo de software, de demo, que necesites hacer un control de los estudiantes como es en un examen de admisión, ¿no? Pero la formación no es un examen de admisión. La formación es, si tú asumes el enfoque de evaluación formativa, recuerda que la evaluación no está asociado simplemente a una calificación. Así es. Sino que está asociado a ese acompañamiento que tú le haces durante todo el proceso al estudiante y garantizas de esa manera que él pueda aprobar. Entonces, tiene que ver un poco con el enfoque, ¿sí?
Con eso tiene que ver. Y nos daría, de repente por ahí podemos programar con el doctor, darles una conferencia sobre, si quieren un taller, tienen que asistir a las clases que damos de Cayetano Heredia, de manera virtual, ¿no? Pero si es tipo conferencia, con mucho gusto. Eso, profesores. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Acá hay otra pregunta que he recogido, permítame. Buenas noches. De repente esa la puedes responder, Yemita. Señala que si 3 horas sincrónicas, o sea, tienen 3 horas presenciales y quizás 3 horas deberían ser sincrónicas. De repente esa puede... O inclusive hacerle Sí. técnico, prepararlo de tal manera que saque información. Alguien tiene que silenciar su micro. Ya está, doctor. Gracias. Sí, buena pregunta. Yo también la estaba justo identificando y ahí vinculo el tema a los roles. Cuando hablaba de los roles, la educación a distancia aprovecha esta autonomía del estudiante para trabajar también actividades. El audio. ¿Se me escucha? Creo que se cortó. Hubo un corte, pero... Sí, sí se escucha, profesora Yemita. Sí, Eduardo. Ya volví, creo. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? No. Doctora Yamine, ¿ha concluido con la respuesta o todavía? Sí, quería mencionarles que se puede aprovechar estos elementos interactivos para que el estudiante tenga más responsabilidad frente a su aprendizaje, ¿no? Entonces, ir identificando actividades autónomas que él puede hacer en esas horas, porque esas 3 horas no son iguales a lo presencial, ¿no? Donde tenemos descansos, donde tenemos bloques. En lo presencial, en lo virtual, a veces tenemos una videoconferencia tras otra y, como lo señaló Lili, hay tiempos en pantalla que también debemos de considerar para nuestra salud, ¿no? Entonces, valoremos este potencial y desarrollemos en nuestros estudiantes esta autonomía para compartir estas horas. Ahora, eso no significa que el profesor no va a hacer nada, porque luego va a tener que retroalimentar esas participaciones y esas actividades que el estudiante desarrolló autónomamente. Entonces, ahí también hay una valoración de las horas. Si me permiten hacer una pregunta. ¿Me permiten hacer una pregunta, por favor? Sí, Mario, claro. Gracias. Con el saludo que corresponde a tan distinguidas expositoras. En esto del aula virtual o de las clases virtuales, también podrían implementarse formas creativas de parte del docente que no necesariamente están consideradas de repente en otras experiencias, ¿no?, de la enseñanza virtual, ¿no? El docente, por ejemplo, si ve algunas formas que pueden servir para que el estudiante tome atención o se beneficie, ¿no?, de estas clases, creo que lo puede implementar. Sí, ahora la creatividad es un elemento clave, ¿no? Es decir, buscar diferentes formas de poder llegar a nuestros estudiantes. Colegas, lo que nosotros los profesores tenemos que garantizar es que los estudiantes aprendan los aprendizajes que hemos previsto en el sílabo. Eso es lo que tenemos que garantizar. Y las herramientas, los recursos, las herramientas tecnológicas nos tienen que ayudar a ello, ¿no? Entonces, esa tiene que ser nuestra apuesta. ¿Necesitamos acompañamiento y tutoría? Sí. Nosotros, como yo les decía, tenemos 2 psicólogas permanentes y 6 profesores que tienen un perfil para ser tutores y son los que hacen el acompañamiento a los estudiantes. Todas las semanas se les aplica encuestas a los estudiantes para ver el tema de su conectividad,
por qué ingresaron, por qué no ingresaron a la plataforma, qué tipo de problemas están teniendo, bueno, etcétera. Una serie de situaciones que debemos atender, porque no podemos actuar de espaldas. No, tenemos que ser muy, muy conscientes de que esta modalidad tiene sus complejidades, y hasta que no nos adaptemos y nos adecuemos, tenemos que dar un poco más de nuestro tiempo, sí, es correcto, ¿no? Y también brindar todos los acompañamientos que sean necesarios para que nuestros estudiantes puedan aprender, ¿no? Entonces, creo que ahí nos podríamos quedar, doctor Ewer. Yo quiero agradecerle también porque le hice la propuesta al Una doctor pregunta. y él ahí me respondió y nos ha dado esta oportunidad de poder compartir con usted. Yo tengo una reunión a las 9 de la noche, entonces sí tengamos la última pregunta y ya de ahí lo cerramos. Ya. Podemos volvernos a reunir en otro La momento. última, a ver, Eduardo, la última. A ver, ¿quién desea hacer una pregunta? Que levante la La manito. profesora Clorinda, me parece. La A profesora ver, Clorinda. Florinda. Sí, por favor. Sí, listo. La Sí, escuchamos, Clorinda. sí, buenas noches. Buenas noches, colegas, felicitarles. Muy interesante. Quería precisar, profesora Liliana, en el aspecto en que usted mencionó algo muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros los docentes pretendemos en una situación ya de educación virtual, hacer el número de horas que lo hacíamos presencialmente en forma virtual, ¿no? Y usted muy bien lo mencionó que no es así, porque lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta era precisamente los propósitos que queremos lograr en una sesión de clase o en un curso o en una unidad. Por lo tanto, tenemos que nosotros darnos cuenta que sí podemos sistematizar hablemos, no tanto los contenidos, sino tenemos que sistematizar y direccionar el trabajo que estamos haciendo en función al propósito que queremos lograr. En este caso, las competencias, las capacidades o los desempeños. Ahora, en ese mismo proceso, tenemos que ir haciendo ya la evaluación formativa, como usted muy bien lo dijo, ¿no? En función a los procesos de reforzamiento en los estudiantes en el mismo proceso. Y que entendamos bien, por eso era muy importante que usted resalte, entendamos bien que el trabajo que estamos haciendo no va en función a buscar calificaciones y tomar en cuenta el enfoque en el cual estamos trabajando, porque el enfoque va al logro de competencias y desempeños, y por lo tanto, en el proceso mismo vamos a ir viendo qué le falta al estudiante, qué logró, valorar sus esfuerzos para ir retroalimentando. Pero ya el tiempo no va a ser el mismo, el número de horas no va a ser la misma, va a ser un tiempo más reducido, y por lo tanto tenemos que priorizar, sistematizar, y tenemos que planificar y fijar el punto, el propósito que queremos lograr en cada sesión de clase, ¿no? En cada unidad o en el curso. Eso es todo, colegas, gracias. Gracias, Clorinda. Acá yo tengo una pregunta que quiero para cerrar, doctor, que tiene que ver con los estudiantes de zonas rurales. Miren, Cayetano Heredia es una universidad que tiene estudiantes becarios ustedes saben que nosotros nos hemos especializado en la formación de educación intercultural bilingüe, ¿no? Para formar maestros bajo este enfoque de educación intercultural, ¿no? Nuestros estudiantes han viajado a sus zonas de origen, ¿no? Y están en zonas remotas, ¿no? Hacia adentro de las ciudades, ¿no? Entonces, nos estamos apoyando en los móviles, en los teléfonos de los estudiantes, y utilizamos el WhatsApp. Pero para la universidad, el medio oficial es la plataforma que tenemos, el Moodle, y el correo electrónico. Entonces, ahí los expertos como el profesor Eduardo Basalar y otros profesores que tenemos, ¿no? Lo que hacemos es transferir todo lo que se hace a través del WhatsApp a la plataforma oficial de la universidad, ¿no? Hay un mecanismo donde hacemos la transferencia. ¿Por qué? Porque la SUNEDU, colegas, lo que quiere es verificar que se utilicen los canales de las universidades, ¿no? Entonces, hay que ver,
Lo otro es que, claro, nos ha agarrado desprevenidos, pero lo otro es retomar los orígenes de la educación a distancia. Y ahí, como muchos de nosotros hemos estudiado bajo esa modalidad, donde nos mandaban los materiales impresos. Si esto continúa, eso es lo que hay que trabajar. Hay que empezar a hacer material y enviarle a los lugares a los estudiantes, ¿no? Bueno, entonces, eso sería todo, doctor Ewer. Le agradecemos nuevamente. Muchas gracias por todas sus palabras que nos han expresado a través del chat. Nos alegra mucho haberlos podido ayudar. Bueno, que no sea la primera vez, sino el encuentro en otras oportunidades. Gracias, doctor. Por supuesto, las gracias a nombre de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, la comunidad universitaria, en forma muy especial de nuestros profesores universitarios, por haber compartido las experiencias que ustedes tienen, que definitivamente están más avanzados en el tema de virtualización. Nosotros como universidad, los problemas que resaltas, doctora Liliana, en el tema de conectividad con algunos estudiantes, acá también es algo similar. Pensaba que no ocurría eso en su universidad. También acá hay becarios y la próxima semana va a haber un nuevo grupo de becarios por Pronavec, en este caso, el beca traslado. Va a salir una convocatoria a partir del 29, beca permanencia, entre otros. Entonces, los problemas en algunos casos son similares, ¿no?, a vuestra universidad. Ya hemos tomado la decisión para ver cómo mitigar este tema de la conectividad con nuestros estudiantes. Igual, en periodo vacacional, muchos retornan a sus lugares de origen, a apoyar a su familia, a ver el tema de probablemente sus actividades económicas, productivas. Pero esta pandemia justo agarró antes de que ellos en su mayoría puedan acercarse a la ciudad de Huánuco. Por ahí vamos resolviendo, ¿no?, este tema en el sentido de que la universidad sí les va a otorgar, y esto está decidido ya, dispositivos electrónicos. Ya el siguiente mes debemos de tener para que ellos puedan lograr esa conectividad. Más allá, superando esto, como ustedes mismos lo han precisado, tenemos ya el otro problema también. Tenemos una oportunidad de ser parte de haber sido considerados como universidad en el programa de PEMESUD, la cual van a realizar una consultoría por un periodo de 5 meses. Y una de las líneas de trabajo es esto, ¿no?, de la capacitación, si se quiere, a 250 de nuestros profesores de la universidad. Acá estamos conectados, hemos participado un promedio de 217, ¿no?, personas en esta reunión virtual. Entonces, son procesos que se vienen. Igual nuestros estudiantes van a ser capacitados un promedio de 505 profesionales técnicos. También se va a abarcar el área de lo que es la reprogramación, entre otros. Muchísimas gracias, doctora Liliana, doctora Yamine. Sé que perfectamente no va a ser la última oportunidad con la cual van a estar con nosotros. Sé que muchos de nuestros profesores también visitan la universidad, lo han hecho bajo el sistema de pasantía y lo vamos a seguir haciendo. Un agradecimiento también a nombre de la universidad a Eduardo Basalar, ¿no?, que en realidad sin el apoyo del técnico que nos dio en esta noche no hubiera sido posible esta. De igual manera, nuestra gratitud al profesor Fidel Inga, que coordinó con ustedes, ¿no?, para realizar este evento virtual, dado a que él ocupa la responsabilidad de ser jefe dentro de la unidad, de la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, está la unidad de gestión docente. Él es el jefe de esta unidad de gestión docente. Gracias a ustedes, estimados profesores,
han expresado el día de hoy por la noche ese interés marcado que tienen y ese compromiso por mejorar, desde luego, la educación. ¿Qué hubiera pasado y cómo habrán sido las pandemias de los siglos anteriores sin tener internet, lo que hoy disfrutamos de esta tecnología? Imagínense las pérdidas, ¿no?, de un año escolar, etcétera, etcétera. Esta tecnología hoy nos da la oportunidad, si bien es cierto, no lo hacemos al 100% productivo, pero sí. Invocamos a nuestros colegas docentes de mantenernos en permanente comunicación, como lo hacemos a través de sus directores de departamento, directores de escuela. Estamos teniendo reuniones periódicas. El viernes tuvimos reuniones con nuestros decanos, director de departamento. Para mañana estoy citando a todos los directores de escuela para ir viendo, regulando o autorregulando. Mil gracias a nombre del rector, del vicerrector de investigación y de la alta dirección y de la comunidad universitaria. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Chao, profe. Chao. Adiós. Cuídese. Bye, hasta mañana. Buenas noches. Con todos, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.